El suave tic-tac del reloj sobre mi mesa de noche era lo primero que escuchaba cada mañana. Ese sonido constante, casi hipnótico, me recordaba que otro día estaba por comenzar. Podría haberlo cambiado por uno digital, más moderno y silencioso, pero nunca lo hice. Había algo en ese pequeño ruido que me calmaba, como si el tiempo avanzara despacio solo para mí. Abría los ojos siempre unos minutos antes de que sonara la alarma. Era una costumbre, una especie de ritual íntimo que me permitía flotar entre el descanso y la obligación. Antes, ese breve silencio matinal me daba paz. Ahora me servía para prepararme. No para el día, sino para la rutina que se repetía como un eco interminable. Me llamo Natalia Rivas, tengo 40 años y desde hace más de 15 enseño literatura en una academia privada en Santa Fe. A simple vista, mi vida podría parecer estable, incluso envidiable. Una casa modesta, un jardín cuidado, un trabajo seguro y un matrimonio duradero. Pero bajo esa fachada ordenada se escondía algo que había empezado a agrietarse. Lo notaba en los gestos pequeños, en los silencios que se alargaban demasiado. Mi esposo, Gabriel Rivas, construyó su propio negocio desde cero. Empezó con un pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad y con el tiempo lo convirtió en una cadena de garajes respetada por toda la comunidad. Todos lo describen como un hombre fiable, trabajador, de palabra firme. Y durante años yo también lo vi así, el puerto seguro después de demasiadas tormentas. Tras una juventud marcada por relaciones fallidas, la serenidad de Gabriel fue lo que más me atrajo. Nos casamos sin grandes promesas, solo con la convicción de que juntos podríamos construir algo sólido. Durante los primeros años, lo hicimos. Compartíamos las mañanas con café recién hecho, los domingos de limpieza, los silencios que parecían cómodos. Pero con el tiempo, esa calma empezó a convertirse en quietud. Y la quietud, en distancia. Nunca tuvimos hijos. Al principio dijimos que era cuestión de tiempo, que aún éramos jóvenes. Después llegaron las excusas, el trabajo, la falta de dinero, la comodidad de la rutina. Un día dejamos de hablar del tema, como si las palabras se hubieran agotado. Me convencí de que no me faltaba nada, pero en el fondo había un hueco que nunca supe llenar. Últimamente, la casa se siente más grande, más fría. Gabriel sale cada amanecer antes de que yo me levante y regresa cuando ya oscureció. Sus besos son rápidos, sus miradas se desvían. Dice que está cansado, que tiene demasiado trabajo, pero su sonrisa no le alcanza los ojos. Las conversaciones que antes fluían ahora mueren en frases cortas, mecánicas. ¿Cómo fue tu día? Bien. ¿Y el tuyo? Normal. Luego, el silencio. A veces, mientras preparo la cena, lo escucho moverse por la casa como si fuera un extraño. Ya no me pregunta qué leo ni comenta las historias que antes compartíamos. Incluso el sonido del reloj, ese que solía calmarme, empezó a resultarme insoportable. Cada tic-tac parecía marcar no solo el paso del tiempo, sino la distancia que crecía entre nosotros. No sé en qué momento comenzó. No hubo gritos, ni discusiones, ni traiciones visibles. Solo ese leve cambio en el aire, como cuando una tormenta se acerca y el cielo aún finge estar tranquilo. Y aunque todo seguía igual, el trabajo, las cenas, las mismas sábanas limpias, dentro de mí algo susurraba con una certeza helada, algo ha cambiado. Era sábado por la mañana, uno de esos días en que el silencio de la casa parecía aún más profundo. El sol entraba perezoso por las cortinas, tiñendo de dorado el polvo suspendido en el aire. Había decidido aprovechar el fin de semana para hacer lo que siempre posponía, guardar la ropa de invierno y ordenar el armario. Me gustaba ese tipo de tareas pequeñas, mecánicas, que daban la ilusión de control cuando todo lo demás parecía escaparse. Fui sacando las prendas una por una, doblándolas con cuidado, mientras en la radio sonaba una vieja canción que ni siquiera escuchaba del todo. Gabriel estaba en el taller, como siempre. Pensé que tener la casa solo para mí sería un respiro, un espacio para poner en orden no solo las cosas, sino también la cabeza. Pero a veces el destino se esconde en los lugares más domésticos. Al mover una de sus camisas azules, sentí algo rígido dentro del bolsillo. Al principio pensé que sería un recibo, quizá una nota de trabajo o un papel sin importancia. Lo saqué distraída,
pero al ver el brillo del papel fotográfico, mi respiración se detuvo. Era una fotografía. Mis dedos temblaron antes de voltearla. En la imagen, Gabriel aparecía de pie, sonriendo de esa manera que yo ya no recordaba. A su lado, una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante. No era una sonrisa casual, ni un gesto amistoso. Era una complicidad que no necesitaba palabras. Los ojos de él no miraban a la cámara, la miraban a ella. Me quedé inmóvil, con la foto entre los dedos, sintiendo cómo el suelo se me movía lentamente. No era una imagen vieja. El fondo, la ropa, la luz, todo gritaba presente. Reconocí enseguida la camisa, azul con rayas grises, la misma que yo le había regalado por su cumpleaños el año anterior. Intenté buscar una explicación. Tal vez era una clienta del taller, una conocida que le había pedido una foto por cortesía. Quizá un recuerdo sin importancia. Pero entonces algo se revolvió en mi estómago. Esa expresión en su rostro no era la que se pone ante una cámara, sino la que nace ante alguien que despierta algo profundo. Y ella, esa mujer, no parecía una extraña. Busqué en mi memoria, desesperada por colocar su rostro en algún lugar del pasado. Y lo encontré. Años atrás, cuando Gabriel y yo aún estábamos recién casados, me había mostrado algunas fotos de su juventud. Entre ellas, había una de una mujer que él mencionó apenas, con una sonrisa nostálgica, Elena Durán, su novia de la universidad. Dijo que hacía años no sabía de ella, que las cosas simplemente se habían terminado. Ahora estaba frente a mí de nuevo, solo que más madura, con los mismos ojos afilados, como si el tiempo no la hubiera borrado. Elena Durán. La misma mujer que alguna vez ocupó su pasado, y que ahora estaba, de alguna manera, de vuelta en su presente. Sentí un frío recorrerme la espalda. Guardé la fotografía en la palma de la mano y me senté en la orilla de la cama. Mi mente trataba de ponerle lógica al absurdo, de negarlo, de restarle peso. Pero en el fondo, muy dentro, sabía que no era un accidente, que aquella imagen no había llegado a mí por azar. Era una pieza de algo que aún no podía ver, pero que ya empezaba a doler. El reloj del dormitorio marcaba las 10:15 cuando respiré hondo, intentando volver a la calma. Afuera, todo seguía igual. El sol, el ruido distante de los autos, la normalidad. Pero dentro de mí algo se había fracturado, aunque todavía no pudiera explicarlo con palabras. Algo en mí se rompió, aunque aún no entendía por qué. El timbre sonó poco después del mediodía. Era Lucía Herrera, mi amiga de toda la vida, la única persona que aún cruzaba esa frontera silenciosa que mi casa parecía levantar últimamente. Llevaba una bolsa de pan dulce y ese mismo aroma a vainilla y canela que solía inundar mis mañanas de domingo. «Te traje un respiro», dijo sonriendo mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. Lucía siempre había sido así, práctica, directa, con esa energía que podía arrancarte de la melancolía sin pedir permiso. Nos conocíamos desde la universidad. Habíamos compartido desamores, mudanzas, proyectos frustrados. Si alguien podía notar que algo no andaba bien en mí, era ella. «Tienes una cara», murmuró mientras me observaba con atención. «¿Qué pasó, Natalia?» No respondí de inmediato. Me limité a caminar hacia la habitación y regresar con la fotografía entre los dedos. No dije una palabra, simplemente se la extendí. Ella la tomó con cuidado, como si ya sospechara que contenía algo frágil. Su mirada recorrió la imagen apenas unos segundos antes de levantar los ojos hacia mí. «¿Desde cuándo la tienes?», preguntó con voz baja. «La encontré esta mañana», dije, sintiendo cómo la vergüenza y el miedo se mezclaban en el pecho. «En una de sus camisas». Lucía respiró hondo, dejando la foto sobre la mesa. El silencio que siguió fue tan pesado que pude oír el leve zumbido del refrigerador en la cocina. «¿Vas a preguntarle?». Su tono era firme, sin dramatismos. «No sé», balbuceé. «Tal vez no significa nada». Lucía entrecerró los ojos y negó despacio con la cabeza. «No puedes seguir fingiendo. Nat, pregúntale. Si no lo haces, esa duda te va a devorar viva». Me quedé mirando la foto, incapaz de responder. Por un momento quise volver a ser la mujer de antes, la que confiaba sin cuestionar, la que creía en las mitades felices. Pero esa mujer ya no estaba. Cuando Lucía se fue,
La tarde se apagaba detrás de las ventanas. Preparé la cena casi por inercia, puse la mesa, pero mi mente seguía anclada en esa imagen doblada sobre el mantel. Los minutos pasaban lentos, cada ruido de la calle me hacía girar la cabeza. A las 9, las luces de un auto cruzaron la entrada. El sonido de las llaves en la puerta me heló. Gabriel entró con el cansancio habitual, dejando su chaqueta en el perchero. Me observó apenas un instante antes de notar la fotografía sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando sonar natural. «Eso mismo quiero saber yo», respondí con una calma que no sentía. «¿Quién es, Gabriel?». Siguió un silencio corto, incómodo, luego una risa leve, forzada. «Es una vieja amiga. La vi por casualidad hace unos meses. Nada importante». Su voz era demasiado ensayada, demasiado ligera. Cada palabra caía como una pieza colocada con cuidado en una mentira bien practicada. Intentó besarme en la frente, pero me aparté. Sus ojos evitaron los míos. Lo conozco demasiado. Cuando miente, se rasca la nuca, parpadea más de lo normal. ¿Por casualidad?, susurré. ¿Y guardas una foto de esa casualidad en tu camisa? No contestó. Se limitó a recoger la fotografía y guardarla en el bolsillo de su pantalón. No empieces, Nat. Estoy cansado. La conversación terminó ahí, como si el tema nunca hubiera existido. Subió las escaleras, y el sonido de la ducha llenó la casa. Yo me quedé sola en la mesa, mirando el plato de comida que ya se había enfriado. Aquella noche, el silencio fue insoportable. Me acosté a su lado, pero cada respiración suya me parecía ajena. No pude dormir. Miré el techo durante horas, escuchando el reloj marcar los segundos, preguntándome en qué momento el amor se había transformado en sospecha. Y supe, con la certeza más fría, que algo estaba a punto de romperse. Pasaron algunos días desde aquella noche. Las conversaciones entre Gabriel y yo se volvieron aún más escasas, medidas en monosílabos. Él se marchaba temprano, antes de que el sol alcanzara las montañas, y regresaba tarde, oliendo a gasolina, a metal y a un cansancio que ya no tenía explicación. Yo intentaba actuar con normalidad, pero la desconfianza se había convertido en una presencia constante, como una sombra que no se iba aunque encendiera todas las luces de la casa. Una tarde, mientras corregía unos ensayos en la academia, lo vi a través de la ventana. Gabriel estaba cruzando la calle, subiendo a su camioneta. No me había dicho que pasaría por ahí. En ese instante, la decisión fue automática, irracional. Cerré los papeles, apagué el ordenador y dije que me sentía mal. Minutos después, ya estaba conduciendo detrás de él, manteniendo la distancia suficiente para no ser vista. El tráfico en Santa Fe era denso a esa hora. El cielo se teñía de un naranja polvoriento y el aire del desierto soplaba caliente. Lo seguí a través de avenidas que conocía de memoria, pero también por calles pequeñas donde nunca había estado. Cada semáforo parecía eterno, y el tic-tac del reloj del tablero me golpeaba los nervios. Gabriel estacionó frente a un pequeño café en el centro, uno de esos lugares con fachada de ladrillo y toldos verdes donde el tiempo parece avanzar más despacio. Apagué el motor y me hundí en el asiento, intentando que mi respiración no me delatara aunque nadie pudiera verme. A los pocos minutos, una mujer bajó de un taxi y caminó hacia la entrada. Elena Durán. La reconocí al instante, incluso desde la distancia. El mismo porte altivo, la melena oscura, los ojos que parecían siempre a punto de decir algo que dolía. Sentí un nudo en el estómago. No se abrazaron, no se sonrieron. Apenas un saludo rápido antes de sentarse frente a frente, junto a la ventana. Los observé a través del cristal empañado, con la sensación de estar viendo una película de la que no entendía el guión. Gabriel hablaba, gesticulaba con las manos. Elena lo interrumpía, inclinándose hacia él, su expresión cortante, cargada de rabia contenida. Por un momento pensé que él intentaba calmarla. En otra vida, quizás esa escena me habría aliviado, habría pensado, no hay cariño, solo enojo. Pero el tono de sus miradas, la tensión de sus gestos, me confundía. No era deseo lo que los unía, era algo más oscuro, algo que no podía nombrar. Ella golpeó la mesa con la palma abierta y Gabriel desvió la mirada, hundiendo el rostro entre las manos.
Después de unos segundos, él se levantó bruscamente, dijo algo que no alcancé a leer en sus labios y salió del café. Elena se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la puerta, respirando agitadamente. Yo seguí allí, en el auto, incapaz de moverme. Sentía la sangre martillarme las sienes. ¿Qué los unía de nuevo, si no era amor? ¿Qué clase de vínculo podía resucitar después de tantos años y provocar tanta furia? Cuando finalmente arranqué el coche, el cielo ya había perdido el color. Las luces de los semáforos se reflejaban en el parabrisas como destellos rojos que parecían pulsar al ritmo de mi miedo. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, supe que había algo entre ellos. Pero lo que me aterró no fue la idea de un amante, sino la certeza de que había entrado en una historia que ya no entendía. Esa noche, Gabriel no volvió a casa. Al principio no me alarmé. Había pasado antes, días de trabajo interminables, emergencias en el taller, un cliente que necesitaba su auto con urgencia. Me preparé una taza de té y dejé la luz de la cocina encendida, esperando escuchar el sonido familiar de las llaves en la puerta. Pero las horas comenzaron a arrastrarse con la lentitud de un reloj sin cuerda. A las 9, el teléfono seguía mudo. A las 10, el té se había enfriado y mi paciencia también. Marqué su número. 1 vez. 2. 3. Contestador. Gabriel, soy yo. Llámame cuando puedas, dije al principio con voz tranquila. 1 hora después, el tono cambió. Por favor, respóndeme. Dime que estás bien. A medianoche, la calma se había evaporado por completo. Intenté llamar al taller, a su socio, incluso al segundo local que administraba en las afueras. Nadie sabía nada. Todos repetían la misma frase, seguro se quedó trabajando. Pero algo en mi pecho me decía que no. Gabriel siempre volvía. Aunque tarde, aunque cansado, siempre regresaba. Caminaba de un lado a otro por la casa, con el celular apretado en la mano. El silencio era tan espeso que podía oír mis propios pasos resonar sobre las baldosas. A la 1 de la mañana, mi reflejo en la ventana me devolvía la imagen de una mujer que ya no se reconocía, ojos abiertos, sin sueño, con el miedo pegado a la piel. A las 2, no pude más. Tomé las llaves del auto y salí. El aire nocturno de Santa Fe era frío, seco, como si el desierto respirara conmigo. Conduje hasta el taller principal. El estacionamiento estaba vacío, las luces apagadas. Golpeé la puerta del garaje, grité su nombre. Nada. Solo el eco devolviendo mi desesperación. Me senté en el coche, con los dedos temblando sobre el volante. Por un momento, creí verlo salir del edificio, limpiándose las manos con un trapo, sonriéndome con esa calma que tanto había admirado. Pero era solo mi mente, inventando consuelo donde no lo había. Cuando el reloj marcó las 3:30, conduje hasta la comisaría más cercana. El agente de turno, un hombre joven con mirada cansada, me escuchó con cortesía pero sin verdadera urgencia. «Señora, los adultos tienen derecho a desaparecer por un tiempo», dijo mientras rellenaba un formulario sin mirarme. «No podemos presentar un reporte oficial hasta pasadas 72 horas». ¿72 horas? Repetí incrédula. Él nunca se ha ido así. No contesta, no avisa, no se lleva nada. El agente suspiró, como si hubiera escuchado esa súplica 1000 veces antes. Me entregó una tarjeta con un número y una sonrisa vacía. Si no aparece, llámenos. Pero seguro regresa mañana. Salí del edificio con la sensación de que todo el mundo seguía girando mientras mi vida se detenía. El amanecer me encontró estacionada frente al taller, con los ojos ardiendo de tanto llorar. Las primeras luces del día caían sobre la fachada metálica, pintando reflejos fríos. La ciudad despertaba, los coches pasaban, la normalidad seguía. Y yo estaba ahí, sola, aferrada a la idea absurda de que si me quedaba lo suficiente, él aparecería. Pero no lo hizo. En ese momento lo supe con una claridad helada. Gabriel no se había ido por voluntad propia. No era una huida, ni un capricho. Algo más profundo y oscuro lo había arrancado de mi vida. Apoyé la frente sobre el volante, respirando con dificultad. El miedo se mezclaba con una certeza nueva, casi dolorosa, no podía quedarme esperando. Si la policía no lo buscaba, lo haría yo. Y así,
Entre el cansancio y la determinación, comprendí que mi miedo había cambiado de forma. Ya no temía la verdad, temía no encontrarla nunca. Las horas posteriores fueron una mezcla de insomnio y preguntas sin respuesta. Lucía insistía en que intentara descansar, pero cada minuto en esa casa vacía me hacía sentir que el aire se volvía más denso. Gabriel seguía desaparecido y la policía repetía su protocolo: 72 horas. No podía quedarme quieta. Sabía que, si quería entender lo que estaba ocurriendo, debía seguir el único hilo que tenía: Elena Durán. Llamé a Lucía temprano por la mañana. Su voz sonaba ronca, sorprendida por la urgencia en la mía. «Necesito saber dónde vive Elena», le dije sin rodeos. «Tiene que haber alguien que la conozca, un contacto, una dirección». Lucía no preguntó por qué, simplemente asintió. «Dame unas horas». Esa misma tarde, me devolvió la llamada con una dirección escrita en un papel arrugado. «No vayas sola», me advirtió. Pero ya había decidido hacerlo. La dirección me llevó a una zona antigua, cerca del centro de Santa Fe, donde los edificios parecían sobrevivir al tiempo a fuerza de resignación. El portal tenía la pintura descascarada y el olor a humedad llenaba la escalera. Subí los peldaños uno a uno, escuchando el eco de mis propios pasos. La barandilla estaba oxidada, el pasillo mal iluminado. Frente a la puerta del número 7, respiré hondo antes de tocar. El sonido hueco del golpe se perdió en el silencio. Pensé que nadie respondería, pero entonces escuché un arrastre suave, unos pasos pequeños. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Del otro lado, una niña de unos 10 años me miraba con ojos grandes y oscuros, el cabello desordenado cayéndole sobre los hombros. «Hola», dije con cuidado. «Busco a Elena Durán». «¿Está en casa?» La niña negó despacio, apretando los labios. «Se fue», susurró. «¿Cuándo?», pregunté, inclinándome un poco. «Hace 2 noches, con un hombre», respondió con una voz tan baja que tuve que acercarme para oírla. Dijo que volvería, pero no lo hizo. El corazón me dio un vuelco. «¿Recuerdas su nombre?», pregunté, conteniendo la respiración. Ella asintió. «Gabriel». El mundo pareció detenerse. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Mi marido no solo conocía a esa mujer, se había ido con ella. La niña, al ver mi reacción, bajó la mirada. Tenía una pequeña mochila junto a los pies y las manos llenas de marcas de pintura seca, como si hubiera pasado los días dibujando para distraer el miedo. «¿Te dijo a dónde iban?», logré preguntar. «A una casa», murmuró. Dijo que era de su familia. «Está en las montañas». El aire se me cortó. La casa en las montañas. La misma donde Gabriel y yo solíamos pasar los fines de semana tranquilos, rodeados de pinos y silencio, en la sangre de Cristo Mountains. Miré a la niña otra vez. Estaba sola. Su mirada tenía esa mezcla imposible de inocencia y cansancio que solo conocen los que han sido dejados atrás. No podía dejarla ahí, entre paredes húmedas y promesas rotas. «Ven conmigo», le dije con suavidad. Ella dudó. Miró hacia el interior del apartamento vacío, como si esperara que su madre saliera en cualquier momento. Luego levantó su mochila y dio un paso hacia mí. Durante el trayecto de regreso, el auto se llenó de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La niña observaba la carretera con expresión ausente. Yo apenas podía respirar, atrapada entre la compasión y el miedo. Cuando por fin llegamos a casa, la invité a sentarse en el sofá. Le ofrecí agua, algo de comida. No dijo mucho, solo me miró con una calma extraña, demasiado madura para su edad. En su silencio vi reflejado el mío, la espera, la pérdida, la incertidumbre. Esa noche, mientras la arropaba con una manta ligera, comprendí algo que me estremeció: no éramos tan distintas. Ambas habíamos sido abandonadas por las personas en las que confiábamos. Y aunque no lo dijimos en voz alta, en nuestros ojos había un pacto silencioso: sobrevivir juntas hasta encontrar la verdad. Los días siguientes se mezclaron entre el cansancio y la obsesión. Ana dormía en el cuarto de invitados, con su pequeña mochila siempre al alcance de la mano, como si en cualquier momento esperara que su madre regresara a buscarla. Yo trataba de mantener cierta rutina,
hacerle el desayuno, llevarla al parque, fingir calma, pero por dentro mi mente no dejaba de girar alrededor del mismo nombre, Elena Durán. Lucía, fiel a su naturaleza práctica, empezó a ayudarme a investigar. Fue ella quien, tras varios intentos, consiguió el contacto de un hombre llamado Dmitry Kozlov, antiguo amigo y compañero de Elena en la universidad. Dice que puede hablar contigo, pero que no quiere involucrarse demasiado, me advirtió por teléfono. Parece que la historia de esa mujer no es sencilla. Esa misma tarde, conduje hasta un pequeño café en las afueras de la ciudad. El lugar olía a café recién molido y madera vieja. En una esquina, un hombre de unos 50 años levantó la vista cuando entré. Su cabello estaba entrecano, la piel curtida por el sol. Tenía unos ojos claros, cansados, de esos que parecen haber visto más de lo que deberían. ¿Natalia Rivas?, preguntó. Asentí. Me ofreció la mano, y supe que era él. No suelo hablar de esto, dijo mientras se sentaba frente a mí, pero me dijeron que hay una niña involucrada. La hija de Elena. Pedí 2 cafés. No sabía cómo empezar, así que fui directa. Necesito entender qué está pasando. Mi esposo está desaparecido, y lo último que sé es que estuvo con ella. Dmitry bajó la mirada, pensativo, y dio un sorbo lento antes de responder. Elena no siempre fue así. Antes tenía una voz preciosa, de esas que llenaban los bares pequeños y hacían callar a todos. Era ambiciosa, soñaba con grabar un disco, con salir de este lugar. Y lo logró, o eso creyó al principio. Su tono se volvió más grave. Conoció a Martín Calvel, un productor musical muy poderoso, acostumbrado a moldear carreras y personas. Al principio fue su mentor, luego su pareja. Pero todo se torció rápido. Era un hombre controlador, posesivo. Le quitó amigos, decisiones, hasta su nombre artístico. Le hacía firmar contratos sin leerlos, la vigilaba, la humillaba en público. Tragué saliva, sin atreverme a interrumpir. Cuando intentó dejarlo, continuó, él movió influencias para declararla mentalmente inestable. La internaron en una clínica psiquiátrica privada, donde nadie podía visitarla. Tardó meses en salir. Cuando lo consiguió, se había convertido en otra persona. Ya no quería cantar. Solo quería desaparecer. ¿Y Ana?, pregunté en voz baja. La tuvo poco después de escapar. Nadie sabe quién es el padre. Algunos dicen que fue un intento desesperado de empezar de nuevo. Otros, que fue producto de esa etapa oscura con Calvel. Pero lo cierto es que desde entonces vivió huyendo. Cambiaba de ciudad, de trabajo, de nombre. Siempre con miedo de que él la encontrara. El silencio se extendió entre nosotros. Solo se oía el goteo de la máquina de café. Pero últimamente, añadió Dmitry, mirando hacia la ventana, algo cambió. Decía que estaba cansada de esconderse, que quería vengarse, que iba a hacerle pagar todo lo que le quitó. Hablaba de justicia, pero en sus ojos había algo que me asustaba, como si ya no distinguiera entre venganza y redención. Mis manos temblaban sobre la mesa. Por primera vez, una parte de mí sintió compasión por esa mujer, y otra, un miedo irracional. ¿Cree que Gabriel está con ella por eso?, pregunté casi en un susurro. Dmitry me sostuvo la mirada, sin responder enseguida. No lo sé. Pero si él se cruzó en su camino ahora, está metido en algo que ninguno de los dos podrá controlar. Salí del café con el corazón acelerado, la cabeza llena de voces. El aire de la tarde olía a tormenta. No sabía si debía temer por Gabriel, por mí o por esa niña que dormía en mi casa sin entender por qué su mundo también empezaba a desmoronarse. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Dmitry. Cada frase que había pronunciado se repetía en mi mente como una canción rota. La internaron en una clínica, huyó con su hija, quiere venganza. Aquella noche casi no dormí. Me quedé despierta junto a la ventana, mirando las luces de Santa Fe parpadear a lo lejos, preguntándome en qué momento mi vida se había entrelazado con la de una mujer desconocida, tan dañada como peligrosa. 2 días después, a través de un antiguo contacto de Lucía, logré conseguir algo impensable, una cita con Martín Calvel. El nombre que hasta entonces era solo una sombra en las historias de otros ahora iba a tener rostro. El encuentro sería en Nueva York,
en su oficina privada dentro de un edificio de acero y vidrio que reflejaba el cielo gris de Manhattan. El viaje fue una especie de trance. Recuerdo los ruidos del aeropuerto, las conversaciones ajenas, la sensación de avanzar hacia algo que podía cambiarlo todo o no cambiar nada. Me preguntaba qué esperaba realmente encontrar, una confirmación del horror o la esperanza de que todo fuera una exageración. La secretaria me recibió con una sonrisa profesional. Todo en aquel lugar respiraba éxito y frialdad. Las paredes cubiertas de discos de platino, fotografías de celebridades sonriendo junto a un hombre de traje impecable. Cuando Caldwell apareció, comprendí por qué Elena había caído bajo su influencia. Era un hombre que imponía presencia, alto, elegante, con un cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás. Su mirada era aguda, calculadora, el tipo de ojos que no pestañean ni cuando sonríen. «Así que usted es Natalia Rivas», dijo, estrechándome la mano. «Me han dicho que busca respuestas sobre una vieja conocida». «Sobre Elena Durán», respondí, sin rodeos. Su sonrisa apenas se movió. Sirvió 2 copas de whisky sin preguntar y se sentó frente a mí. «Supongo que ya ha escuchado la versión trágica de su historia», empezó con voz pausada. «Esa en la que yo soy el villano que destruyó su carrera. Muy conveniente, ¿no cree?» Me mantuve en silencio, esperando. «Elena era especial», continuó. «Hermosa, talentosa, pero inestable. Tenía una forma de manipular a la gente que ni ella misma comprendía. Todo era pasión, drama, lágrimas. Quería el éxito, pero sin disciplina. Cuando las cosas no salieron como esperaba, empezó a decir que la controlaba, que la vigilaba, que la interné». Se inclinó hacia mí con una media sonrisa. «En realidad, fue ingresada para protegerla de sí misma». ¿La golpeaba? Pregunté sin poder evitarlo. Caldwell se rió, una risa breve, seca. Por favor. «Yo no necesito recurrir a eso. Le di oportunidades que nadie más le habría dado. Pero Elena vive de sus tragedias. Las reinventa, las exagera, y cuando ya no puede sostenerlas, busca un nuevo salvador». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Y Gabriel Rivas? Pregunté. ¿Lo conoce? Por primera vez, su expresión cambió. No fue sorpresa, sino desdén. «No tengo idea de quién es. Si ella ha conseguido arrastrar a otro hombre a su drama, lo lamento por él. Elena no ama, señora Rivas. Consume. Usa a los hombres hasta vaciarlos y luego los deja creyendo que fueron ellos quienes la abandonaron». Sus palabras me atravesaron con la precisión de un cuchillo. Quise defenderla, recordar la versión de Dimitri, la imagen de la mujer maltratada, la huida, la niña. Pero la convicción de aquel hombre era perturbadoramente sólida. Su tono no era el de un mentiroso, sino el de alguien que cree cada palabra que dice. Cuando me levanté para irme, Caldwell añadió con frialdad: «Le aconsejo que se aleje de todo esto. Si su marido está involucrado con ella, más le vale rezar para que logre escapar». Salí de aquella oficina sintiendo que el aire me faltaba. El bullicio de la ciudad me golpeó al cruzar la puerta de cristal. Taxis, bocinas, lluvia fina. Todo seguía igual, y sin embargo, dentro de mí, algo se había torcido. En el vuelo de regreso, miré por la ventanilla sin ver realmente las nubes. Tenía 2 versiones opuestas de una misma historia, una víctima y un verdugo que se acusaban mutuamente. ¿A quién debía creerle? ¿A Dimitri, con su compasión temerosa, o a Caldwell, con su calma de depredador? Esa noche, ya en casa, el reloj marcaba las 11 cuando apagué las luces. Ana dormía profundamente en el cuarto contiguo. Me quedé sentada en la oscuridad, observando el reflejo de la luna sobre el cristal. Todo estaba en silencio, pero sentía que el ruido del mundo se acumulaba detrás de una puerta invisible. Y supe, con la intuición más clara y aterradora, que esa puerta estaba a punto de abrirse. Habían pasado casi 7 días desde la última vez que vi a Gabriel. 7 amaneceres en los que el silencio de la casa me pesaba más que nunca, y el sonido del reloj, ese tic-tac constante, se había convertido en un recordatorio cruel del tiempo que él no regresaba. Cada noche imaginaba distintas versiones de lo que podría haberle ocurrido: un accidente, una fuga, una traición. Pero ninguna lograba apaciguar el miedo que me roía por dentro. Esa tarde,
Mientras preparaba té para Ana, escuché un sonido que me paralizó. El giro metálico de una llave en la cerradura. Por un instante pensé que era mi imaginación. Pero no, la puerta se abrió lentamente, y allí estaba Gabriel. Parecía otro hombre. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos, la ropa arrugada como si no hubiera dormido en días. Durante un momento quise correr hacia él, abrazarlo, dejar que el alivio se impusiera al enojo. Pero el impulso se desvaneció tan rápido como llegó. En su rostro había algo que no era solo cansancio, era culpa. Natalia, su voz era apenas un susurro. No sabes cuánto lo siento. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con una mezcla de rabia y angustia. ¿Dónde estabas? Pregunté, intentando mantener la calma. ¿Sabes lo que he pasado? ¿Sabes las noches que pasé imaginando que estabas muerto? Él bajó la mirada. No quería desaparecer así. Pensé que podía manejarlo, pero todo se salió de control. ¿Manejar qué, Gabriel? Mi voz tembló. ¿A quién? ¿A ella? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Finalmente asintió. Sí. Estuve con Elena. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. ¿Con ella? Repetí, incrédula. Escúchame antes de juzgarme, dijo rápido, levantando las manos. No fue lo que crees. Cuando reapareció, estaba rota. Dijo que Caldwell la estaba amenazando, que necesitaba mi ayuda, que él volvería por ella y por su hija. Fui a verla solo para asegurarme de que estuviera bien. ¿Y terminaste desapareciendo una semana entera? Le interrumpí, la voz subiendo sin control. ¿Eso también era parte de protegerla? Gabriel se llevó las manos al rostro, como si quisiera borrar el cansancio y la vergüenza. No planeé quedarme. Pero ella me habló del pasado, de lo que sufrió, de cómo yo fui la única persona que alguna vez la trató con cariño. Me pidió que no la dejara sola. Yo solo quería asegurarme de que no hiciera una locura. ¿Y por qué no me dijiste nada? Grité, con los ojos llenos de lágrimas. Podías haberme llamado, podías decirme la verdad. En lugar de eso me dejaste aquí, ahogándome en miedo, mientras tú jugabas a ser su salvador. No fue un juego, Natalia, respondió con voz ronca. No sabes lo que vi en ella. Estaba al borde del colapso, obsesionada con vengarse de Caldwell. Temí que hiciera algo irreversible. ¿Y pensaste que tú eras el único capaz de detenerla? Le reproché, entre sollozos. ¿Por qué te creíste su héroe? ¿Por qué tuviste que elegirla a ella? Gabriel me miró con los ojos empañados. Porque me necesitaba. Y porque una parte de mí aún sentía algo por ella. El mundo se me vino abajo. ¿Qué dijiste? Él se acercó un paso, desesperado. No dejé de amarte, pero tampoco pude soltarla. Las palabras me atravesaron como un disparo. El aire desapareció, las lágrimas salieron sin que pudiera contenerlas. Entonces no me amaste nunca, murmuré, dando un paso atrás. Porque cuando uno ama, no desaparece, no deja al otro con el miedo de no volver a verlo. No elige la nostalgia por encima de la lealtad. No entiendes, insistió. Quise protegerla, no traicionarte. ¿Y qué lograste? Pregunté con amargura. ¿Salvarla de él o destruirme a mí? Se quedó callado. Sus manos temblaban. Quiso tocarme, pero retrocedí. En ese gesto comprendió que ya no había nada que decir. Natalia, por favor, su voz se quebró. Déjame explicarte. No quiero perderte. Ya lo hiciste, dije, fría. El día que te fuiste sin mirar atrás. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el leve zumbido del refrigerador y mi respiración agitada. Gabriel se quedó quieto, con los hombros caídos, como un hombre que acepta una sentencia. Vete, le dije, casi en un susurro. No puedo mirarte. No puedo respirar con tu culpa en este lugar. Él me miró una última vez, con los ojos vacíos, y asintió. Tomó su chaqueta, abrió la puerta y salió. El sonido del portazo fue tan suave que dolió más que un grito. Me quedé de pie unos segundos,
sin moverme, hasta que las piernas me fallaron. Caí al suelo y lloré, como si todas las lágrimas que no había derramado durante esa semana hubieran estado esperando ese momento. Desde la puerta del pasillo, una pequeña figura se asomó en silencio. Ana. Se acercó despacio, me rodeó con sus brazos y apoyó su cabeza en mi hombro. Está bien, susurró. No estás sola. Ese abrazo, pequeño y tembloroso, me sostuvo más que cualquier promesa. Y mientras la abrazaba, comprendí que algo había terminado para siempre. No solo mi matrimonio, sino la ilusión de seguridad en la que había vivido durante tantos años. Todo se había roto. Pero en ese vacío, por primera vez, sentí el impulso de sobrevivir. El sonido de la puerta al cerrarse siguió resonando en mi mente mucho después de que Gabriel se marchara. Era un eco hueco, como si el aire mismo se hubiera fracturado. Durante un largo rato permanecí en el suelo, incapaz de moverme, con las manos cubriéndome el rostro y la respiración cortada por los sollozos. Lloré como no lo había hecho nunca. Lloré por los años invertidos en una vida que creí sólida, por la mujer que había sido antes de descubrir la mentira, por el amor que confundí con refugio y que resultó ser una prisión disfrazada de calma. Sentí unos pasos suaves acercarse. Luego, el calor tibio de unos brazos pequeños rodeándome los hombros. Ana se acurrucó a mi lado, en silencio, con su cabello oscuro rozándome la mejilla. Su voz fue apenas un susurro, pero bastó para quebrar lo que aún resistía dentro de mí. «No estás sola, Natalia», dijo. Aquellas 3 palabras cayeron sobre mí con una ternura que dolía. La abracé sin pensar, aferrándome a ella como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Su corazón latía rápido contra el mío, y por primera vez en mucho tiempo no sentí el impulso de luchar contra el dolor. Lo dejé estar. Lo acepté. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el sofá, cubiertas por una manta, mirando las luces parpadear a través de la ventana. Ana se durmió primero, agotada. Yo seguí despierta, observando su rostro tranquilo, y en él vi algo que no había visto en años: inocencia. Una pureza que la vida aún no había corrompido. Entonces lo comprendí con una claridad que me atravesó el alma. El vacío que me consumía no era solo la ausencia de Gabriel, era la ausencia de algo que nunca tuve. Nunca hubo risas de niños en esa casa. Ningún dibujo colgado en el refrigerador, ningún pequeño que me llamara mamá. Había aceptado esa realidad como parte de un destino que no me correspondía, convencida de que el amor de pareja bastaba para llenar todos los huecos. Pero no era así. Lo que dolía esa noche no era haber perdido a un hombre, sino enfrentar el silencio que dejaba su partida, el silencio de quien nunca aprendió lo que era amar sin condiciones. Los días siguientes fueron lentos, pero distintos. Gabriel no volvió, y yo no lo busqué. Tampoco intenté justificarlo más. Por primera vez en 15 años, el teléfono podía permanecer en silencio sin que me consumiera la ansiedad. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, acompañaba a Ana al colegio temporal donde Lucía logró inscribirla. En las tardes, cocinábamos juntas o caminábamos por el parque. Ella hablaba poco, pero sus silencios eran elocuentes. Cada mirada suya era un recordatorio de que ambos habíamos sido abandonadas, cada sonrisa, una promesa de que aún podíamos reconstruirnos. A veces me sorprendía viéndola leer en la sala, con las piernas cruzadas y el ceño fruncido de concentración. Otras, la escuchaba tararear canciones inventadas, inventando un mundo nuevo donde el miedo ya no dictaba las reglas. En esos momentos sentía algo florecer dentro de mí. No era lástima ni sustitución. Era un amor diferente, sereno, que no exigía nada a cambio. Pasaron las semanas. La rutina se volvió mi salvavidas. El dolor, aunque seguía ahí, se transformó en una presencia silenciosa, menos amenazante. Una tarde de invierno, mientras Ana pintaba en la mesa, recibí una carta sin remitente. Era la escritura de Gabriel. Dentro, solo había unas pocas líneas. Lo siento por todo. No merecías lo que te hice. Cuida de ella. Ella te necesita más de lo que nunca me necesitó a mí. No lloré. Solo guardé la carta en el cajón del escritorio y por primera vez no sentí la urgencia de buscar respuestas. Aquel ciclo había terminado. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Ana me preguntó con su inocencia habitual: ¿vas a perdonarlo algún día?
Me quedé mirando las verduras sobre la tabla de cortar, el cuchillo detenido en el aire. No lo sé, cariño, respondí despacio. Pero no necesito hacerlo para seguir adelante. Ella sonrió y volvió a pintar, satisfecha con esa respuesta simple. En ese instante comprendí que el perdón no siempre es una puerta que se abre hacia el otro, a veces es la ventana por la que uno mismo respira de nuevo. El invierno se despidió con una nevada ligera sobre Santa Fe. Me encontré una mañana caminando con Ana entre los árboles cubiertos de blanco. Ella corría delante de mí, riendo, mientras la nieve caía sobre su abrigo rojo. Me detuve un momento para observarla y sentí algo que creí perdido para siempre: paz. No era la paz de quien olvida, sino la de quien acepta. La vida no me debía respuestas, solo la oportunidad de seguir caminando. Gabriel había sido parte de mi historia, sí, pero no sería su final. Ana, en cambio, se había convertido en el inicio de algo que nunca imaginé tener: una nueva forma de amor. Cuando regresamos a casa, encendí el fuego y me senté frente a la ventana, mirando cómo el humo se elevaba despacio. En el reflejo del cristal vi a una mujer distinta. Más sola, sí, pero también más libre. Y en ese instante supe que mi historia no era de venganza, sino de renacimiento. Porque la venganza más difícil no es destruir, es cerrar la puerta y seguir caminando sin mirar atrás. Respiré hondo, tomé la mano de Ana y le sonreí. Afuera, el hielo empezaba a derretirse. Adentro, por primera vez, yo también.